Buen día, estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que voy a impartir es sistemas lineales en la Escuela Superior de Ingeniería. Esta es la clase número 2. En la clase número 1, nosotros comprendimos y analizamos conceptos de sistema, qué es un sistema, cuáles son las variables. En este video, en esta clase, vamos a analizar los diferentes tipos de sistemas que podemos encontrar. Ahora, la siguiente clasificación atiende principalmente al modelo matemático que describe al sistema, aunque los métodos de análisis que se aplican alternativamente han influido también en su división. De manera general, podemos nosotros dividir los sistemas automáticos de control en tres tipos: lineales clásicos, lineales particulares y no lineales. Los sistemas lineales clásicos, a esta clase pertenecen los sistemas cuyos modelos matemáticos es un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Aquí empezamos a ver ecuaciones diferenciales. No vamos a entrar todavía de lleno a eso, pero mencionamos que vamos a manejar ecuaciones diferenciales. En ellos, dichos conjuntos de ecuaciones pueden reducirse por medio de una eliminación de variables a una sola ecuación. En estos sistemas consideramos una sola señal de salida respecto a la entrada. Y aquí en la entrada normalmente consideramos también una sola, aunque debemos tener presente que aparte de esta señal que para nosotros es la entrada útil, se tienen también una o varias señales de perturbación, las cuales, si bien son señales indeseables, son variables que entran al sistema. Hay mucho ojo con esto. Va a haber una entrada útil, ¿ok? Pero también va a haber señales de perturbación en el sistema que van a entrar en sí. Este es un pequeño ejemplo de la ecuación que describe a ese tipo de sistemas y vemos que hay nosotros podemos definir que hay M, N y B son enteros positivos. Aquí no se ve muy bien en la imagen, pero vemos que hay una M, aquí hay una N. Son enteros positivos donde A, B y C son coeficientes constantes. A, B y C son coeficientes constantes y la variable de salida. X la variable de entrada, en este caso X va a ser nuestra variable de entrada y P la variable de perturbación que está considerada en el sistema. Ahora bien, los sistemas lineales particulares van a tener unas subdivisiones. Solamente vamos a comentar ciertas características, ¿sale? En los sistemas multivariables, se puede considerar dos o más variables de salida. Es decir, se pretende controlar simultáneamente varias funciones con un solo sistema. Y es posible considerar también varias señales de entrada, no necesariamente, ¿ok? Pero también se puede considerar varias señales de entrada. El sistema es descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales, pero ahora el conjunto no puede reducirse a una sola ecuación, ya que eso implicaría la eliminación de variables de interés. ¿Ok? No podemos nosotros simplificarlo a una sola como la anterior. En este caso, como manejamos más variables, vamos a tener que implicar la eliminación de alguna de ellas. Sin embargo, dicho conjunto de ecuaciones puede ser representado en forma matricial y el álgebra lineal va a ser de gran utilidad para este tipo de sistema. ¿Ok? Aquí tenemos nosotros un elemento, ¿ok? Un sistema en los cuales se presenta un tiempo muerto. Vamos a ver qué es esto. Al método de estudio de estos sistemas se le conoce como teoría de control moderno, ¿ok? Ahora bien, el segundo sistema que entra en lineales particulares va a ser sistemas lineales con tiempo muerto. En este caso, la variable de salida, que va a ser YT con respecto al tiempo, no aparece más que en un cierto tiempo, conocido como tiempo muerto o retardo, después de la aplicación de la señal de entrada. ¿Ok? Solamente esta señal de salida o esta variable va a aparecer solamente un momento. ¿Ok? Que vamos a conocer como tiempo muerto. En la imagen nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, un bloque M
con una masa M, es un bloque, ¿ok? Donde que se va a deslizar sobre una superficie contra la cual tiene una fricción seca. Vemos aquí el señalamiento que es una fricción que está en sentido contrario a la fuerza. Esta fricción va a tener coeficientes de fricción dependiendo del tipo de material en donde se esté deslizando. ¿Ok? Entre menos fricción hay, el coeficiente es más pequeño, etcétera, ¿no? Ahora bien, la señal de entrada en este sistema es una fuerza F mayúscula, que está aquí en el lado izquierdo, que va a tratar de mover al bloque, y la salida en ese sistema es la aceleración obtenida, que nosotros podemos definir, si nos acordamos de cálculo en el bachillerato, podemos definir que la aceleración va a ser la segunda derivada de nuestra posición con respecto al tiempo. Y va a tener unidades cuadradas, ¿ok? Metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser nuestra señal de salida en ese sistema. Ahora, si las superficies en contacto son ásperas, se debe vencer una fuerza de fricción antes de que el bloque se empiece a mover, ¿ok? Esta fuerza F va a tener que vencer esta fricción para que el bloque se pueda mover. La física nos enseña que dicha fuerza de fricción Fr depende de las superficies en contacto y del peso del bloque en una superficie horizontal completamente, ¿eh? Si tiene alguna inclinación, ya vamos a utilizar algunas identidades trigonométricas. ¿Ok? Vamos a tener que descomponer las fuerzas ahora sí en dos componentes X y Y para ver cómo se comportan. Pero en una superficie horizontal únicamente depende de lo que esté hecho la superficie y el peso del bloque. Para un caso dado, la fricción es por lo tanto una constante, ¿ok? Va a depender del material, va a tener una constante de fricción. Así en los primeros momentos, la fuerza debe ser mayor que cero, pero si no hay movimiento, la fuerza va a ser más pequeña que la fricción cuando está completamente estático el bloque. Y se tendrá que el movimiento o la posición no va a cambiar y no va a tener aceleración si la fuerza no supera esa fricción. Una vez que la fricción es vencida, el bloque se moverá de acuerdo a la segunda ley de Newton y la relación entre la fuerza y aceleración será lineal. ¿Ok? Por lo tanto, clasificamos este tipo de sistema dentro de la categoría de lineales particulares. El tercer sistema que incluye los sistemas lineales particulares es el sistema lineales por muestreo. Esos sistemas contienen un elemento muestreador, una toma de muestra, que transforma una señal continua en una serie de pulsos. Ahora bien, es posible considerar dos casos. Uno en la cual la amplitud, ¿ok? La amplitud de los pulsos depende de la amplitud de la señal de entrada, que va a ser esta que está aquí, el inciso A, ¿ok? La amplitud de los pulsos depende de la amplitud de la señal de entrada. Ahora, y aquel en el que la duración de los pulsos es proporcional a la amplitud de la señal de entrada, o sea, este que está aquí. ¿Vale? La parte de control del sistema funciona entonces con ese tren de pulsos, pero después en alguna parte posterior del sistema se tiene otro elemento que reconstituye nuevamente la señal, o sea, la genera nuevamente. Estos sistemas han adquirido gran importancia ya que su empleo se ha generalizado gracias al desarrollo que han tenido las computadoras digitales, en este caso. Efectivamente, con los elementos modernos o equipos electrónicos de cómputo modernos es relativamente fácil y económico el procesamiento de una señal, tal como se requiere en estos sistemas. También por ello, estos sistemas se les conoce como los sistemas digitales, aunque también son comunes como los nombres de sistemas de tiempo discreto o simplemente sistemas discretos. Los sistemas 4 y 5, no lo vamos a manejar mucho, son sistemas lineales o los sistemas lineales de parámetros variables y son descritos por ecuaciones diferenciales lineales en donde uno o muchos coeficientes son funciones dadas en el tiempo. Y el número 5 son sistemas lineales de parámetros repartidos y en estos sistemas ocurren fenómenos
como la transmisión de calor o de presión en una tubería o la transmisión de una señal eléctrica en una línea larga. Ahora bien, las ecuaciones que describen dichos fenómenos contienen derivadas parciales. Un poquito más complicado obtener estos resultados de estos sistemas. Y por último, el tercer sistema son los sistemas no lineales. Estos, de acuerdo con los anteriores sistemas, está de más por decir que los sistemas no lineales son los descritos por ecuaciones no lineales. Aunque hay varios métodos de estudio para este tipo de sistema, no hay ninguna teoría general, puesto que en su estudio depende del tipo de no linealidad y estos tipos son muy variados. O sea, es más complicado este tipo de sistema, no lo vamos a tocar hasta que llegue el momento. Y bueno, vamos a ver los sistemas de control en lazo abierto y cerrado. Existen dos formas básicas de sistemas de control. Una es la denominada en lazo abierto y la otra es un lazo cerrado. Los sistemas de control se clasifican en abierto o no automáticos y cerrado o retroalimentados o automáticos. Ahora bien, va a haber una acción de control que es la cantidad dosificada de energía que afecta al sistema para producir la salida o la respuesta deseada. Vamos a ver primeramente el sistema de control de lazo abierto. Dice la definición que es aquel sistema en el cual la acción de control es, en cierto modo, independiente de la salida. Por ejemplo, este tipo de sistema por lo general utiliza un regulador o actuador con la finalidad de obtener la respuesta deseada. Aquí hay una pequeña imagen que es un sistema de lazo abierto para controlar el tueste o el tostado de un pan en una tostadora y el proceso a controlar. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que este es el contacto, el enchufe que viene con corriente alterna. Nosotros vamos a generar un tornillo de ajuste, un interruptor y va a haber un elemento calefactor que va a hacer que toste el pan en este caso. La capacidad de tales sistemas tiene que ejecutar una acción con exactitud dependiendo de su calibración. En general, los sistemas de lazo abierto están regulados por base de tiempo, como por ejemplo el sistema de tostadores, las lavadoras automáticas, los hornos de microondas y los semáforos convencionales. Un sistema de tiempo, en este caso nosotros ajustamos el tiempo de tostado del pan al momento de introducirlo y ponerle el interruptor. Cuando ese tiempo se acaba, se quita la conexión con el interruptor y el pan sale disparado y se aleja y ese elemento calefactor deja de estar caliente y el pan se aleja de ese elemento. ¿Ok? Igualmente las lavadoras automáticas, los hornos de microondas o cualquier elemento básico que funcione con un tiempo. Ahora, un sistema de control de lazo cerrado es aquel sistema en el cual la acción de control depende de la salida. Dicho sistema utiliza un sensor que detecta la respuesta real para compararla. Entonces, con una referencia de manera de entrada. Por esta razón, los sistemas de lazo cerrado se denominan sistemas retroalimentados. El término retroalimentar significa comparar. En este caso, la salida real se compara con respecto al comportamiento deseado de tal forma que si el sistema lo requiere, se aplica una acción correctora sobre el proceso por controlar y lo podemos ver en el diagrama que está aquí mostrado. ¿Ok? Donde vamos a tener un elemento comparador, un controlador, un elemento final de control, vamos a tener un elemento P, vamos a tener un proceso y una salida y voy a tener un sensor que va a retroalimentar nuestra señal. Podemos decir que nosotros vamos a tener un elemento de entrada R con respecto al tiempo que está en la parte más izquierda. Eso es un diagrama de bloque de un sistema retroalimentado. Voy a tener una señal de error al comparar. Al hacer esta comparación voy a tener una señal de error que va a entrar al controlador. Ok, en esto va a salir una variable regulada
que va a entrar al elemento final de control. En este caso, el elemento final de control va a salir una variable manipulada, ¿ok? En este elemento final de control vamos a manipular la señal para corregir, en este caso, ese error, ¿ok? De ese elemento final de control va a salir una variable manipulada y va a haber una señal de perturbación, si lo vemos aquí, y va a salir una variable controlada. Bueno, con respecto a esta figura, la entrada de referencia R se compara con la variable de retroalimentación B. ¿Ok? Se comparan estas dos variables, la R y la B. El comparador lleva a cabo una suma algebraica. Hace la suma R menos B, con lo cual se va a generar un error que va a entrar al controlador. ¿Ok? Esta variable de error va a ejercer un efecto sobre el dicho controlador. Esto va a dar lugar a una variable regulada B, que se aplica al elemento final de control y produce la variable manipulada M. La función de dicha variable es suministrar la cantidad de energía necesaria al proceso para controlar. Ahora bien, la variable controlada Y, o sea, la salida, resulta de ajustar el comportamiento en el proceso. ¿Ok? Los bloques comparador y controlador forman parte de una misma unidad, la cual recibe el nombre genérico de controlador. Como ejemplo del sistema de lazos cerrados se citan el refrigerador, ¿ok? El calentador de agua casero, el llenado de un tinaco por medio de una bomba, el control de temperatura de una habitación por medio de un termostato. A grandes rasgos en sí, cuando el refrigerador tiene un termostato, ¿ok? Que indica cuándo va a enfriar y cuándo va a apagar el compresor y cuándo va a enfriar. Bueno, para el sistema de control de nivel que utiliza un solenoide, o sea, una bobina, habrá que obtener la representación en bloque del sistema y aquí lo tenemos, ¿ok? Se muestra aquí en la figura. Aquí hay una válvula, aquí hay una bobina, aquí hay un contacto metálico, aquí hay una guía, aquí hay un flotador y voy a tener dos caudales, un caudal de entrada y un caudal de salida. ¿Ok? Va a funcionar ya no de forma mecánica, sino esta bobina va a hacer el efecto para cerrar o abrir el contacto metálico. ¿Ok? Que va a ser el momento que el flotador disminuya o aumente. Ahora bien, el nivel de referencia se establece por medio de la varilla que sujeta al flotador. La varilla o la guía en este caso. Y por otro lado, un contacto metálico que actúa como un interruptor eléctrico que al cerrarse va a empezar a energizar la bobina. De manera, cuando el nivel es lo suficientemente bajo, el interruptor cierra el circuito. O sea, cuando el flotador ya va llegando al nivel que está vacío el tanque, este contacto metálico va a hacer contacto, ahora sí va a hacer contacto con las placas que están aquí, va a cerrar el circuito, lo que ocasiona que el solenoide o la bobina se active. Entonces la válvula se va a abrir y permite el paso del flujo de entrada para establecer el nivel deseado. Y esa es la manera en que nosotros podemos ver un sistema de lazo cerrado. La actividad que van a encontrar para esta clase es indicar un ejemplo de un sistema de control de lazo abierto, representarlo en sus respectivos diagramas esquemáticos y de bloque. Y un sistema de control de lazo cerrado y van a representarlo en sus respectivos diagramas esquemáticos de bloque. Solamente uno, el más sencillo que puedan ustedes encontrar. Nos vemos en la clase 3.